Saludos jóvenes, buenas noches, bienvenidos. Estamos por aquí de vuelta para una entrega más de nuestro espacio. Vamos a estar compartiendo la explicación de esta semana y hablando sobre el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Como muchos de ustedes saben, esta es una nueva metodología que se está trabajando desde el Infotep y otras instituciones educativas la han asumido, pero nuestro enfoque en el Infotep con esta nueva metodología de aprendizaje basado en proyectos es que ustedes, con esta estrategia más bien de aprendizaje basado en proyectos, que ustedes puedan desarrollar toda esa capacidad que tienen para crear, para innovar, para fabricar, para buscar soluciones a problemas reales. Lo que se busca, el objetivo del aprendizaje basado en proyectos es que usted, a partir de lo que ha aprendido, usted pueda crear y pueda buscar soluciones a problemas que los rodean. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Que ustedes apliquen lo que están aprendiendo en su caso sobre contabilidad para resolver problemas que se generan dentro de su espacio de trabajo, su comunidad o cualquier inconveniente también eh, que tengan ustedes mismos con su finanza, en su caso particular. Entonces, aquí tenemos una guía que nos ayuda a entender un poquito sobre qué es el aprendizaje basado en proyectos. También esta guía nos enseña cuáles son los pasos para usted trabajar el aprendizaje basado en proyectos. Y los invito a que la lean, que la analicen, que la exploren, que puedan conocer cómo se desarrolla cada punto. Por ejemplo, aquí tenemos algunas características del aprendizaje basado en proyectos. Tenemos que viene para buscar solución a un problema o responder una pregunta desafiante. Tenemos el proyecto debe partir de un problema vinculado lo más posible a la realidad. Es decir, el problema que vamos a tomar con el aprendizaje basado en proyectos, con este proyecto para desarrollar, es un problema real y auténtico, que podamos abordarlo según lo que hemos aprendido. Y los invito a leer cada una de estas características del aprendizaje basado en proyectos para que podamos entender mejor de qué se trata, con qué se come eso. Bien, no he hecho quizás una retroalimentación de lo pasado porque estamos más enfocados ahora mismo en conocer ese ABP para que no se pierda la idea. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Lo primero es leer esta guía. Esta guía los va a ayudar a ustedes a entender el ABP, sus características, cuáles son las fases, cuáles son las etapas que se desarrollan, cuáles son los beneficios que tiene, eh, tanto para ustedes como participantes como para otras personas, cómo se desarrolla el proyecto integrador, o proyecto integrado, perdón, cuáles son las etapas, aquí tenemos inicial, intermedia, etapa final. En cada etapa se desarrollan fases. Dentro de la etapa inicial, por ejemplo, tenemos una fase que es informal, es como un momento, fase, ¿verdad? Un momento que es para tú informar, luego para tú planificar lo que vas a hacer, luego para decidir según lo planificado. Tengo varias opciones del proyecto, por ejemplo, tengo un proyecto orientado a crear una herramienta para el cobro de las cuentas que son difíciles de cobrar en la empresa, que pasan de más de 2 meses, pero tengo una herramienta quizás para manejar nuevos clientes, para dar un servicio postventa a esos clientes. Estoy dando algunas ideas, pero es solamente a modo de ejemplo para que puedan entender y puedan interpretar. Continuando, jóvenes, tenemos entonces la etapa intermedia, tenemos la fase realizar, controlar y en la última etapa tenemos la fase valorar. Cada una de estas etapas la vamos a ir en estas semanas desarrollando, la vamos a ir trabajando para que podamos tener un trabajo bien completo y hecho con calidad. Entonces, ¿qué corresponde luego de ustedes leer la guía? Deben descargar este instrumento, que es lo que deben ir llenando semana tras semana con relación al avance de ese proyecto. El proyecto se trabaja en comunidad de aprendizajes, ya están organizados en su comunidad, ya están identificados
en su comunidad de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se trabaja este INP? Ya adicional a esto, les he compartido un video que está de hecho en el canal. El video que les compartí habla sobre el ABP y algunos pasos iniciales que deben ir dando. Aquí tenemos entonces el encabezado. Este es el instrumento del participante para la planificación, reflexión, control y monitoreo del proceso de aprendizaje basado en proyectos. Es decir, esta es la herramienta que ustedes deben usar para ir anotando, ir registrando todo lo que van haciendo a medida que avanza su proyecto. Quizás muchos de ustedes ya han tenido la experiencia de trabajar proyectos. Ya hablamos de eso en una ocasión. Me hablaban acerca de los tipos de proyectos que han tenido la oportunidad de hacer. Pero aquí lo vamos a ir haciendo de forma secuenciada. Quizás lo han trabajado, pero vamos a aprender una nueva forma de cómo hacerlo, una nueva metodología de cómo trabajar. Entonces, ¿qué tenemos? El horario, eso ya lo dejo a opción de ustedes cuando se van a reunir. Tienen que programar un momento, un espacio en la semana para reunirse y planificar su proyecto. Tienen que buscarle un nombre al proyecto que van a desarrollar. Tienen que describir cuál problema va a solucionar lo que ustedes van a hacer, cuál es el problema que va a dar solución a ese proyecto, cuáles son los resultados que esperan, porque no puedo hacer un proyecto simplemente por hacerlo, sino que tiene que tener un objetivo claro que yo persigo con ese proyecto. También deben enumerarme cuáles son los integrantes de ese proyecto, porque este archivo, este INP, yo lo voy a ir monitoreando semana tras semana para ver el avance y ver en qué tengo que ayudarlos. De ser necesario, vamos a coordinar reuniones eh, por comunidades donde ustedes van a interactuar y yo voy a estar ahí acompañándolos en este proceso, recordándoles que yo no voy a hacer el proyecto de ustedes, yo simplemente voy a servir de guía, de facilitador en este proceso, de mediador en este proceso, pero ustedes deben ser ustedes, deben ustedes explotar todo ese material, todo ese contenido, todo ese conocimiento, todas esas competencias que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí la problemática, su nombre de proyecto, problemática, resultados esperados y describir cuáles son los integrantes de ese proyecto. Después aquí vamos a tener la fecha y el horario en que se empezó a trabajar con esto. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos las fases. Aquí están todas las fases que se deben ir trabajando. Esto es la autoevaluación. Esta evaluación ya la vamos a dejar para la última fase. Está en la etapa final, que es la fase valorar. Cuando estemos valorando, vamos a estar evaluando tanto los participantes como el proyecto. Se van a evaluar ustedes como participantes en el proceso. Se van a evaluar el producto que han presentado, ese proyecto que ustedes han elaborado, perdón, aquí les dejo un glosario, les dejo también un instructivo para que puedan entender mejor lo que contiene este formulario. Entonces tenemos aquí las fases. La primera fase, informar. Me dice cuáles son las acciones que van a programar, cuáles herramientas y recursos utilizaron cuando estaban trabajando esa fase, cuáles elementos trabajaron aquí, cuáles aprendizajes obtuvieron, cuáles dificultades se presentaron, qué ustedes pretenden mejorar para un próximo encuentro y cuáles fueron los responsables principales de dirigir esta fase. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber qué va en cada fase? ¿Cómo yo sé qué se desarrolla en cada fase? Aquí tienen un ejemplo. En la fase informar, que es la primera, ustedes aquí van a ir reuniéndose a analizar el ABP, analizar el contenido. Deben analizar los objetivos de el proyecto que van a hacer. Primero definir cuál es el proyecto, definir el nombre del proyecto, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuál va a ser el resultado que se espera, cuál es el objetivo claro que va a tener o la función que va a tener clara cada participante dentro de esa comunidad. Cómo van a investigar,
¿A qué van a dar solución? ¿Cuál es la problemática? Describir esa problemática de forma bien detallada para que se entienda por dónde ustedes van, qué es lo que se está buscando con ese proyecto. Eso se hace en la primera fase, que es la fase informal. También tenemos la fase planificar. En esta ustedes van a empezar a dividir actividades, a analizar cuál sería el presupuesto que se necesita para esa actividad. Van a estar identificando qué herramientas serán necesarias, cómo van a hacer eso y van a presentar cada uno propuestas de cómo hacer el proyecto que plantean ustedes más arriba, que va a dar solución a ese problema, cómo lo van a hacer, cómo lo van a estar organizados, cómo se van a distribuir. Luego en la fase de decidir, ahí ustedes ya deciden, ¿qué van a decidir? Las fechas, van a revisar lo que han hecho hasta el momento, van a poner fechas, van a definir los roles precisos, van a reflexionar sobre cómo van con el proyecto, van a decidir cuáles cosas van a incluir dentro de su proyecto. Luego en la fase de realizar, van a preparar ya su proyecto como tal para presentarlo, para vender su idea. Si van a utilizar un formulario, por ejemplo, deben ya ahí elaborar el formulario. Si van a utilizar alguna herramienta adicional, incorporar esa herramienta, por ejemplo, vamos a elaborar una herramienta de cobro automático, que le llegue el mensaje automático a los clientes que deben. Ahora bien, deben entonces preparar ese formulario, buscar cuál herramienta digital van a utilizar, cómo funciona esa herramienta. Todo eso ustedes lo deben ahí y realizar, hacer. Luego lo deben verificar, una reflexión en la fase de controlar, verificar lo que han hecho, qué deben mejorar antes de que eso pase a la fase de presentación y valoración. Ustedes deben revisar su proyecto. Déjame ver qué debo arreglar, cómo están las funciones de cada uno, quién ha cumplido, quién no ha cumplido, qué debe mejorar el proyecto, qué se debe mejorar del producto, cuál es el retoque que se debe hacer. Algo importante, jóvenes, es que en la fase, estoy dando a modo de así de introducción para una idea un poquito más clara. Ya en lo adelante estaríamos detallando cada fase poco a poco, pero aquí estoy dando una idea un poquito más amplia. Pero lo que quiero es que se lleven ese contenido básico. Entonces, ¿qué deben tomar en cuenta? Que todos deben integrarse en cada una de las fases de esta planificación, de este desarrollo, perdón, del proyecto. Tenemos luego la fase valorar, que está ahí donde ustedes deben presentar el proyecto que han hecho. Vamos a hacer una evaluación, yo voy a revisar la evaluación del proyecto. Ustedes como grupo deben hacer una autoevaluación de ustedes mismos, cómo la han trabajado, cómo aportaron al proyecto, qué tal lo hicieron. Y luego vamos a tener una coevaluación de ese producto, donde compañeros van a evaluar su producto. Van a ustedes a presentar el producto como si lo están vendiendo una idea. Imagínense ustedes que tienen un grupo de inversionistas y ustedes tienen una idea de negocio y deben vender esa idea de esos inversionistas, porque son aquellos que van a inyectar capital a su proyecto. Entonces, así de esta forma deben hacerlo. Vamos a trabajar varias ideas de cómo presentar ese proyecto, de modo que quede algo bien bonito, bien delicado y de mucha calidad. Entonces, esmérense, busquen ideas, no sean quizás dejados en cuanto a lo que tienen que hacer, busquen ideas, analicen, eh, infórmense, pregunten, comenten, porque todo aporte es necesario para que este proyecto quede bien. ¿Por qué? Porque esta es una carta de presentación que le queda a ustedes para la vida. Ustedes deciden si un proyecto y de ese proyecto quizá puede salir una idea buena de negocio que se puede explotar, es un logro. De hecho, en la semana pasada, en Santo Domingo, allá en el Infotep, había una feria, se llamaba Innovatep. eh, Varios proyectos se presentaron. De hecho, de mi regional, dos proyectos buenísimos, todos. Dos fueron seleccionados en primer y tercer lugar. Excelente proyecto. Y cada uno se llevó un premio monetario, pero creo que más que el premio monetario, que era la satisfacción de haber elaborado un buen proyecto y un proyecto que es sostenible, como una buena idea de negocio. Y esa es la idea, que de lo que ustedes están aprendiendo, quizás no todos, pero algunos le puedan sacar el mayor de los provechos, puedan ustedes hasta decir, pero mira qué interesante proyecto, déjame aplicarlo a ver cómo me va. Y nadie sabe, la vida gira, da muchas vueltas, las cosas cambian y no sabemos qué puede salir de ahí. Así que lo que siempre debemos tener pendiente es lo que usted vaya a hacer, cualquier cosa que sea, hágalo con calidad, que eso es lo que
al final se lleva el reconocimiento y es lo que permanece. Aquí tenemos entonces el ABP. Así de interesante es el ABP. Sé que el tiempo nos tomaría aún más para hablar de él. Aquí le he dado solamente algunas pinceladas. Los invito a que lean este material buenísimo, que vean los recursos, los videos que tenemos disponibles sobre ABP, que le explica también sobre el ABP. Investiguen sobre cada fase a profundidad, infórmense, oriéntense, pregunten lo que no sepan y aprovechen esto. Aprovechen esta estrategia que está dando muy buenos resultados, muy buenos resultados. Y yo se lo puedo decir porque he tenido muy buenos resultados en cursos anteriores que se han aplicado. Bien, entonces vamos a pasar ahora un momentico a presentarles lo que deben hacer para esta semana. Eh, Sin antes felicitarles por el desarrollo que llevan del curso. Realmente están trabajando con mucha calidad, se está viendo el esfuerzo y las ganas que le están poniendo a todo esto. Estamos aquí en la segunda parte del módulo 5. Estamos trabajando los estados financieros, ya ustedes conocen esta parte. Tenemos aquí el foro. Miren, este foro y tenemos entonces también la actividad. Algo interesante que quiero señalar es que esta parte de aquí del ABP, esta parte que quedó de esta semana, la dejamos para trabajarla ahora, se va a trabajar en comunidad de aprendizaje. Esto se va a trabajar en comunidad de aprendizaje. Las actividades que están aquí debajo se van a trabajar de manera individual. En esta semana vamos a trabajar de manera individual. Seguimos en las comunidades normal para trabajar algunas actividades, pero esto es en comunidad aquí arriba que lo van a analizar. Pero aquí debajo es de manera individual. ¿Qué significa esto? Aquí el proyecto lo debe enviar un solo de la comunidad, como lo hacíamos anteriormente con las actividades. Aquí sí, un solo. Aquí cada uno debe participar independiente. Usted viene y comenta su foro, como lo hacíamos al principio, y replique el foro de los compañeros. Si se fijan, aquí no se les indica que debe ser un solo compañero. Ven, aquí no está asociación. Aquí todo el mundo tiene que participar de manera individual. Del mismo modo, aquí tienen su actividad, como siempre, en Word, las instrucciones, en Excel, la plantilla que deben trabajar. ¿De acuerdo? Aquí está la plantilla que deben trabajar. Ustedes la descargan, se van a encontrar que tenemos ya colocada una balanza de comprobación antes del ajuste. Miren ahí la balanza de comprobación. Aquí tenemos el estado de resultados y el balance general. ¿Qué significa esto? Esta explicación está dada por completo en el video que les compartí. No voy a abundar para no mezclar la idea del ABP y la idea de la práctica. Esto es individual. Esto tiene la explicación ya de cómo se hace desde cero y completa. ¿De acuerdo? Cualquier idea y cualquier pregunta, no hay problema que estamos dispuestos para responder siempre. Entonces, tenemos aquí para enviar la actividad. Usted aquí va a colocar, como siempre lo ha hecho, su actividad, recordando que quedan 4 días y 2 horas. Así que vamos a impulsar, vamos a acelerar eso. Y es individual. Bien, no espere que el compañero lo va a enviar y por eso se le va a calificar. Recuerde enviar esto individual y aquí tiene su evaluación también que es individual. Usted entra y toma su evaluación de forma normal como lo hacía anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos para lo que resta de semana. Tenemos aún tiempo para avanzar, mucho tiempo para trabajar y ponernos al día. Así que ya saben, jóvenes. Vamos ahora a pasar al momento de preguntas y respuestas. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Vamos a ver cuáles dudas tienen, cuáles preguntas tienen con relación a los procesos que ya hemos explicado. Levantando la mano, por favor. Vamos a ver. Wendy, adelante, Wendy. Vamos a ver. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches.
yo tengo un problemita en el estado de resultados, que en ¿Cuál es? el ingreso por servicio pongo el 900, usted sabe que usted lo arregló para nosotros, Ajá. y pongo el, 900.000, y entonces en el total de gasto no me da el monto ni en la unidad neta tampoco. Bien, vamos a ver eso. Claro que sí. Aquí usted dice en el estado de resultados, tenemos que el ingreso por servicio 900.000, ¿verdad? Usted dice que no se lo está sumando. Sí, no me lo está sumando. Ok, ok. Recuerden que Excel, por ejemplo, en este caso, lo tenemos ya programado para que pueda reconocer las cantidades de manera automática. Ahora bien, si usted agarra y coloca 900.000 y le pone los puntos y los ceros, él no se lo va a sumar. Es lo más probable que no se lo sume. ¿De acuerdo? Por ejemplo, déjeme mostrarle. 900.000, ahí lo está haciendo. Ahora bien, también debe ver si lo está poniendo aquí en ingresos aquí abajo o aquí en esta cuenta. Está configurado ahora para cualquiera de las dos opciones, pero verifique si lo está colocando aquí arriba o directamente en esta cuenta, sí, en esa misma línea. Porque si lo hace más arriba, esta no está configurada para sumar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Wendy? Ok. Sí, Lo que pasa es, profesor, que mi PC no tiene Excel ok, ok. y no lo he podido descargar. Bueno, no sé si tenga alguien cerca, algún centro cerca donde le pudiesen ayudar con eso. Pero eso es fácil, cheque que es fácil. Usted coloca los 900.000 y como yo sé cuál es la utilidad neta, simple, ingresos menos gastos, ingresos menos gastos, ¿de acuerdo? Usted lo va haciendo de esa forma, usted lo resta, lo coloca sus 900.000 y los 900, a medida que va colocando aquí, le va restando y eso al final le va a dar como resultado la utilidad neta, ¿de acuerdo? Ok, Hay un proceso más largo, como lo explico en el video, ya un balance general un poquito más largo, un estado de resultado más largo. Aquí tenemos una parte no tan larga, porque antes de la utilidad neta hay uno que cobre, está el impuesto, la bonificación que se descuenta, pero eso lo veríamos ya más adelante. A medida que vayan avanzando, tenemos también un curso por ahí de contabilidad de costos donde se da ya un poco más amplio, porque trabajamos estado de costo de ventas, trabajamos el estado de resultados y el balance general o estado de situación. Bien, jóvenes, entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Vamos a ver quién nos comenta, quién nos ayuda. De mi parte, todo claro. Qué bueno que están entendiendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Hemos entendido todo? ¿No hemos entendido nada? ¿Estamos claros de lo que vamos a hacer? Vamos a ver, cuenten. Voy a preguntar. Adrián, bueno, Adrián, ¿entendió el proceso? Adrián, Adrián, ¿entendió el proceso? Vamos a ver, dile Lacey Santana. Adrián como que entró, pero está, pero no es él. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ah, ok, Yo Adrián entré entendió. tarde a la reunión, Ajá. pero hasta ahora no tengo duda. Cualquier duda que se me presente, yo me comunico con usted. Usted sabe que no hay problema, claro que sí. Bueno. Ok, Adrián no tiene audio en la PC, pero lo bueno es que están entendiendo. Recordarles, jóvenes, que cualquier duda escríbanla directamente por el grupo. ¿Por qué? Porque así retroalimento para todos. Sé que muchas veces somos tímidos, pero sale más conveniente porque quizás no es usted sola que tenga la duda, sino que también otros compañeros. Así que vamos a hacerlo así. Usted escribe en el grupo y ahí todos nos beneficiamos. Rápidamente, ya para finalizar, dos personas que me ayuden evaluando. ¿Qué les pareció el encuentro de hoy? Vamos a ver. Vamos a escuchar a Johanny Esteves, que no ha hablado todavía, Johanny. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Así Sí, se claro que escucha. sí. Bueno, eh, podría decirle que corto, pero muy preciso y práctico, porque, o sea, nos ha explicado de manera clara, a mi entender,
todo lo concerniente a lo que debemos realizar para esta semana y también lo relacionado con lo del proyecto, donde vamos a ir descubriendo, o sea, según vayamos trabajando, nuevas capacidades, nuevas asignaciones, que yo me imagino que de igual forma, como usted bien ha dicho, las dudas serán aclaradas por usted. Sí, me ha agradado bastante. Faltan sí muchos estudiantes que no sé por qué no se conectan, Así, pero bueno, con los que estamos hemos mostrado trabajamos. interés. Así es. Exactamente, trabajamos, eso es todo. Excelente, muchas gracias. Gracias por la valoración. Vamos a escuchar a Wendy. Wendy, coméntenos. ¿Qué les pareció el encuentro de hoy? Vamos a ver. Bueno, a mí me pareció muy bien porque había un puntico que no lo comprendía, pero ya le llegué, profesor. Qué bueno, qué bueno. Como siempre, jóvenes saben que esa es la idea, poder aclarar esos puntos para que todos estemos tranquilos y hagamos un buen trabajo. Porque la calidad debe ser nuestra carta de presentación. Ya saben que estaría de más decir, como siempre, que es un placer compartir con ustedes porque enseñando se aprende más. Así que ese es mi lema. Compartir con ustedes es siempre un placer porque aprendo más, siempre hay cosas nuevas que uno va aprendiendo y algo que uno quizás no estaba viendo y con esto lo ve. Así que jóvenes, feliz resto de la noche, feliz resto de la semana, un placer enorme. Espero que saquen el mayor del provecho a todo este contenido, a todo este material que ha sido preparado con esa intención de que ustedes puedan aprender y lo puedan disfrutar por completo. Así que ya saben, feliz resto de la noche, de la semana y muchos éxitos en lo que tienen que hacer. Ya ustedes saben. Gracias, maestra. Gracias igual.